Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Siempre les pido que me bajen un poquitito la música, ¿verdad? Cuando empiezo a hablar, pues si no ya, muy, pero muy buenas noches. Bueno, espero que estén todos, pero muy bien. Hoy tenemos dos temas importantes. Uno de ellos vamos a iniciar justamente acá con el doctor Oscar Tuma sobre el caso de la muerte del diputado Lalo Gómez. Luego vamos a tocar el tema trascendental para el mundo, para los Estados Unidos y para nuestro país también, porque obviamente tiene siempre sus consecuencias. Me refiero a las elecciones de Estados Unidos y sus resultados, obviamente. ¿Cómo está usted? Te iba a decir diputado Tuma, pero, bueno, y dicen que no se pierde ese tema, por lo menos me dijo la otra vez la senadora Ana María Mendoza de Hacha, que uno sigue siendo cierto tipo los curas, así que siempre sigue siendo cura, ¿o no es así? No, pero yo ya, mucha gente, 10 años, mucho tiempo, Claro, y tenía mucha exposición mediática, sí. Entonces uno se queda con el Así tema es. ese del diputado. Buenas noches, Mina, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias por estar. Salí ahora este fin de semana, jueves, viernes o el miércoles, no me acuerdo, el peritaje oficial, el informe oficial de lo que sucedía, digamos. Este informe oficial, ¿qué es lo que contiene? Porque yo siempre te hinchaba, no solamente a vos, a los fiscales. ¿Cuándo está el resultado de, ahora le llaman nitrito, nitrato, antes le llamaban la prueba de parafina? Quería saber yo si el diputado había disparado o no, ¿verdad? Porque se habló de que él disparó y que entonces en defensa, digamos, los policías también lo hicieron, ¿verdad? Una de las cosas que estaba en la nebulosa. Yo siempre decía también que en realidad, independientemente de que haya disparado o no, porque obviamente yo lo hubiera hecho cualquiera, entran en tu casa, vos no sabés quiénes son, ¿verdad? Si están, porque hoy día ya entran encapuchados, hasta vestido de policía muchas veces, obviamente disparás, ¿verdad? Si te entran así, no es que te tocan el timbre, bueno, tenemos una orden de allanamiento, etc. Pero era muy importante si disparó, ¿no? Porque entonces así, digamos, se ratifica esa teoría. Digamos que como mínimo hubo un exceso, por eso, de hecho, por eso lo mataron, ¿verdad? Pero ahí sí que ya es un exceso excesivo, porque ni disparó, y entonces, ¿por qué le dispararon, verdad? Un agravante sería. Es un agravante en términos jurídicos, la palabra es correcta. Entonces, a ver, ¿esto es un informe oficial de la Fiscalía o algún peritaje, digamos, particular que ustedes hicieron? Yo sé, pero es importante informar a la gente. No, esto es una prueba pericial de la cual nosotros no formamos parte. Sí. Es una prueba pericial directamente solicitada por el Ministerio Público, que se realizó en el Laboratorio Forense de Criminalística del Ministerio Público, donde se trabajó bajo las normas de un anticipo jurisdiccional de prueba, que es una figura del código que establece que se llevan adelante unas pruebas que ya no se pueden reproducir, que no se pueden realizar después, ¿verdad? Por obvias razones. Sí. Se hizo bajo esta figura. Se presenta un informe pericial de 9 páginas donde primeramente se explica el método de trabajo, se explica la forma y hay una conclusión donde en la conclusión de este trabajo realizado, que para nosotros es el que tiene valor, claramente se concluye de que el diputado no disparó. Que o sea que la propia Fiscalía, según su peritaje, sí, el diputado no disparó en el sentido de la famosa prueba esta que yo siempre le digo, de parafina, nitrito, nitrato, de diferentes modos se le llama, ¿verdad? Sí. Ahí salió negativo. Salió negativo. Hay unas muestras que se toman que se ponen letras y números de diferentes partes del cuerpo. Todas las muestras dieron negativas, menos una, que es la M1, que correspondía a la zona izquierda del tórax, que es por donde ingresó la bala una de las balas que terminó matando al diputado, y lógicamente tiene que existir rastro, ¿verdad? O sea, esta es una prueba para nosotros contundente. Ahora, aparte de esta prueba que es contundente y es oficial, digamos, escuché que tanto el ministro del Interior, y no me acuerdo si la Fiscalía también, pero sí el ministro del Interior dijo que había otra prueba que se le hizo, no sé en qué circunstancias, ni tampoco quién la hizo, y es otro método, por lo visto, de prueba. Creo que es una prueba más sensible
donde supuestamente sí hay ciertos restos de... Esa es para nosotros no es una pericia, sino es solamente un informe, Sí. que es lo que elaboraron la gente de la Universidad Nacional de Asunción, de una página, donde creo que el día jueves fue a declarar la persona que elaboró este informe, y cuando se le pregunta, todo esto no tenemos acceso nosotros, pero es lo que se dice, si él puede determinar y puede concluir, así como hay una conclusión en esta pericia, y esta persona química dice, no, Sí. yo no puedo hacer una conclusión porque lo único que yo puedo hacer es determinar los componentes químicos que estaban en la muestra que me enviaron. Más que eso no puedo hacer. Ay, pero no sabe si la muestra que le enviaron de qué parte del cuerpo es, nada. En absoluto. O sea, porque él no estuvo tomando la muestra. Porque ella solamente la labor que le encomendaron era determinar los componentes químicos. Claro, por eso te digo. Entonces Yo ahora... puedo mandarte los componentes químicos de la mano de tuya, sí, digamos, ¿verdad? O sea, ella dice, no sabemos ni siquiera si es de la mano de él, por ejemplo. Él ya no puede determinar. Solamente Sin puede embargo, decir, estos peritos, te digo, estos de otros, criminalística. de criminalística, ellos tomaron de su mano... La prueba la hizo el doctor Lemir. Pero ellos hacen un estudio de la forma por eso, que es oficial lo que te digo, es ¿verdad? oficial y un trabajo, toma de muestras, claro, etcétera. un trabajo científico de 9 páginas que sigue el método de una pericia. El otro es un informe dice, estos son los componentes químicos que había en esta muestra que me enviaron. Ahora, aparte de este tema de que en la mano, digamos, no hay restos de pólvora para hacer más fácil, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, supuestamente no disparó, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que indica el informe. ¿Qué otra cosa dice este informe, digamos, que es pertinente resaltar? Y eso es lo más pertinente. Pero aparte también creo que también hace una pericia del tema de no, todo el cuerpo, esta o sea, pericia va explicando y va diciendo, bueno, la MD1 corresponde mano derecha, entonces MD2 mano izquierda. Y ahí va primero detallando los diferentes métodos utilizados y después va concluyendo en relación a cada muestra perteneciente a cada parte del cuerpo. Por eso es que este es un trabajo científico y técnico que no se le puede sacar valor. Cada parte del cuerpo, como que también, si bien Lemir fue muy, por lo menos acá en este programa, muy gráfico, digamos, de cómo entró la bala, el trayecto, por lo tanto, de cómo pudo haber hecho el disparo, ¿verdad? Por la forma en que entró la bala, digo. También te pregunto, en este informe se ve, ¿cómo que le llaman el sello cuando se hace muy de cerca o no? Los tatuajes. Los tatuajes, digamos, sí. ¿Verdad? Eso también, digamos, se perita la zona donde entró en esta la prueba bala no. o en esta prueba no. Eso ese trabajo lo hizo el doctor Lemir. Ese es el otro trabajo. Sí, en esto solamente se ve si él disparó o no. Si hay rastro o no de los disparado. componentes químicos, de lo que se produce cuando uno dispara. Así es. Ese es el peritaje específico en este caso. Así como hay otra prueba, que es lo que hablamos nosotros un mes atrás, que tiene que ver con balística, que es las posiciones de la bala, de dónde pudo, todo el campo perimetral, que es otro estudio que también ya se presentó, que determina cómo se dio el hecho de la muerte del diputado. ¿Para qué concluyen ustedes, digamos, con esto y con lo anterior, digamos, que tienen, más el famoso dibujito donde se explica, según la policía, de dónde se disparó y por qué? Hasta ahora, digamos, ¿tu conclusión cuál es? Aunque obviamente se pueden ir agregando elementos y uno puede cambiar, digamos, pero con lo que tenés. Y la conclusión que nosotros arribamos es que acá no hay una intención de realizar una investigación seria. ¿Por qué? Y porque vos fijate que desde el día jueves que se dio a conocer esto, el día viernes y los otros días, la fiscal Matilde Moreno, el fiscal general del Estado, el ministro del Interior, se ceñían exclusivamente a decirnos, sí, el diputado también disparó. O sea, todo gira en torno a si el diputado disparó o no disparó. Y la línea investigativa tiene que ser de la forma en que falleció el diputado, si él estaba indefenso o no, si se extralimitaron o no cuando ingresaron a la habitación. Esa tiene que ser la línea investigativa y de eso no nos hablan. ¿Y por qué no nos hablan? Porque está demostrado con la pericia del Lemir, con la pericia balística, que se ingresa a la habitación del diputado con un martillo táctico, se rompe la puerta y al ingresar a una distancia de no más de 1,5 metros de distancia, se le dispara. Bueno, pero esto que vos decís, que se demuestra, te pregunto si es así, porque antes no tengo todos los peritajes, que a 1,5 metros
más o menos se le dispara. Eso es absolutamente contrario a lo que dijeron en el programa unos días después que falleció, que mataron Sí. al diputado. Porque si bien lo del Emir daba la indicación de que así fue, digamos, ¿verdad? Porque si no, una bala no puede entrarte así, a no ser que dispares del techo, y yo no estaba en el techo. Pero el policía, el comisario que vino a dar las explicaciones, según las versiones de las dos personas que estuvieron en el lugarcísimo del hecho, es que yo le pregunté, ¿este pasillo, el policía se adelantó y entró y le disparó? No, disparó desde ahí. Desde ahí era 4 metros de distancia a donde estaba el diputado, obviamente metido ahí en su pieza. Una especie de L. Exacto. Entonces, a ver, esto decís que, ¿por qué decís que se demostró de que en realidad no disparó desde 4 metros, sino que de 1,5 metros o 2? Porque las pericias de campo, las pericias balísticas demostraron de que esa situación que se dio a conocer en base al testimonio de las dos personas que lógicamente están tratando de deslindar responsabilidad, no pudo darse. No hubo enfrentamiento a distancia porque existían demasiados muchos obstáculos. O sea, a no ser que cada uno esté disparando la pared y estemos jugando a la escondida. Entonces, eso ya se desvirtuó de acuerdo a las muestras que se tomaron, que tiene que ver con la pericia balística. O sea, eso está demostrado de que y también está demostrado que es mentira que se hizo una patada, que con eso se abrió, que retrocedieron porque se abrió con un martillo táctico y las personas ahí ingresan y ahí disparan al diputado. Así como... Ahora, y no corrigieron ellos, digamos, en base a todo esto, no corrigieron su versión en el sentido de decir, sí, la verdad que nos equivocamos, no sé, algo. Y ellos hicieron lo correcto, ya no hablar más de esa situación, porque salir a corregir es... Pero ¿y la fiscalía? No tuvo en cuenta eso, porque es un material que se hizo en base al testimonio de dos personas interesadas, que no se hizo en base a una pericia que ordena un juez, que es lo que se hizo después, que es el material que nosotros dimos a conocer. O sea que ahora la posición de la fiscalía no es la misma que dio la policía, digamos, acá en el programa, y no solamente en este programa, porque después recorrieron otros programas también, ¿verdad? Eso de los 4 metros y que estaba agazapado al costado. Esa es una posición exclusivamente del Ministerio del Interior y no del Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿cuál es su versión? El Ministerio Público todavía no tiene una versión porque no hay una imputación. Que es lo que... Exactamente. ¿Y a qué se debe que todavía no hay una imputación? En el sentido siguiente, tengo entendido que puede ser imputado por homicidio doloso o culposo, ¿verdad? Sí. Doloso es cuando hubo premeditación y alevosía, para llamarla así, ¿verdad? Es. Intención, ¿verdad? Pero por lo menos culposo podría ser, ¿verdad? En el sentido que se dio una exageración o un error de procedimiento. Porque me decías fuera del aire que es importante la imputación, aunque sea culposo y no doloso, porque si no, no se puede, por ejemplo, revisar los teléfonos de los policías, a ver si recibieron alguna orden, etcétera, etcétera. ¿Es claro. así? Los fiscales generalmente cuando hablamos de imputación de ciudadanos normales te dicen, no, ¿por qué te vas a agraviar si la imputación no causa agravio? ¿Qué causa? Hay que decir. Claro que causa agravio, pero es el discurso que ellos tienen. Entonces yo le pregunto a los fiscales, ¿y por qué no usan ese mismo speech para este caso? Para abrir el campo investigativo. Porque hoy no Yo no sabía que si vos no le imputás, por ejemplo, ya a los policías, no tenés el derecho... jurídicamente hablando, de sacarle su celular, no puedes hacerlo. Solamente si es una cuestión voluntaria, pero vos no podés violar principios constitucionales. Si yo no estoy imputado, ¿por qué yo te voy a entregar mi teléfono? ¿Y por qué vos vas a acceder a mi mensaje? ¿Y por qué vas a acceder a mi extracto de llamadas? Es importante aclarar porque no todos tenemos el manejo jurídico. Entonces, por eso es importante la imputación, porque a partir de ahí vos le decís, señor juez, queremos secuestrar el teléfono de esta persona, queremos acceder a sus mensajes. En realidad, como es, digamos, tan engorroso este tema y es un diputado, ¿verdad? Independientemente de los antecedentes que tiene, de que se lo está investigando, yo no lo investigué, entonces no puedo saber si esa investigación que estaba en curso es cierta o no, si él está vinculado o no al narcotráfico, al lavado, independientemente a juzgar quién era Lalo Gómez en ese terreno, digamos, era un diputado. Sí. Entonces, obviamente, se tienen ciertas cláusulas diferentes de cómo investigarlos, etcétera, ¿verdad? Pero lo que no logro entender es por qué efectivamente no le imputan a los dos policías y también tendrían que imputar para poder hacer todas estas investigaciones al jefe del operativo, ¿verdad? Porque si existe la sospecha, ¿verdad?
que fue una indicación de terminar con la vida del diputado, por X razones o quien haya hecho, obviamente el jefe del operativo tendría que ser investigado también, digamos, ¿verdad? Más los dos ejecutores, ¿verdad? Confeso que públicamente dijeron que dispararon. Que ellos dispararon. ¿Puede esa investigación decir fue realmente un exceso, una mala praxis, ¿verdad? Una mala práctica, digamos, de los policías y el jefe no tuvo nada que ver? Pero todo eso hay que esclarecer, digamos, ¿verdad? Lógico. O sea, solamente esclarecer. Y no se puede esclarecer si no hay una imputación porque no se puede ampliar el campo investigativo. Sí, a priori, porque me marcan ya, porque puse este tema, digamos, porque no quería dejar de tocarlo, porque fue sin lugar a dudas un tema importante en la semana y obviamente para esclarecer esto. Tu intuición de abogado, por los datos que manejas, es que hubo una intención de matar o hubo una indicación, una orden de matar al diputado Lalo Gómez, o crees que fue un mal procedimiento, si vos tuvieras que optar hoy por una de estas dos opciones? Y el sentido común me dice de que evidentemente fue un procedimiento donde se le salió de las manos a los intervinientes. No necesariamente que haya habido una orden de no tengo ningún elemento que me lleve a concluir eso. Entonces, un procedimiento errado que termina con la muerte del diputado, que se trata de tapar lo ocurrido para evitar responsabilidades culposas y responsabilidades políticas, es donde se trata de que esto transcurra en el tiempo para que nos dejemos de preocupar de Lalo Gómez, y que es lo que yo creo que está ocurriendo. O sea, todo tarda el triple de lo que tendría que tardar. Claro, pero es peor dejarlo así. Porque imagínate vos, que sos el abogado, crees que en realidad fue culposo, o sea, que fue un mal procedimiento que se le fue de la mano. A medida que tardan y no se esclarece, uno al revés empieza a pensar, ¿por qué quieren tapar? ¿Verdad? No como decir que quieren tapar para que no haya responsabilidad de los chambones que fueron, ¿verdad? Que eso es mucho más, digamos, una acusación más débil en el sentido, bueno, fue una... Los oficiales se extralimitaron. Se extralimitaron, entonces también su pena es mucho menor, así, ¿verdad? De lo que vos después empiezas a creer que esto fue una orden de asesinato para quemar archivos, lo que sea. Eso es mucho más grave, porque entonces ahí sí hubo dolo y obviamente eso tiene una pena mayor, ¿verdad? Creo que sería más simple si en vez de tapar su chambonería, exponen lo que sucedió realmente. Y bueno, y que cada uno pague. ¿Qué es lo que ocurre? De la forma que están trabajando, nos están inclinando a que la gente crea de que fue está mal manejado, entonces masivamente la gente empieza a pensar, lo mataron, pero digamos por orden de alguien, ¿verdad? Por culpa de que no se está esclareciendo como tiene que esclarecerse. Y después va a ser una bola de nieve tan grande que ya va a ser irreversible. Ya nadie te va a creer, aunque sea cierto. Así mismo. Gracias por estar, Tuma, y bueno, vamos a seguir dando seguimiento, digamos, a toda esta información para que ojalá se llegue a la conclusión correcta y que, bueno, que no quede impune. No, gracias a vos, Mina, por la invitación. Gracias. Bueno, ahora sí estamos a full con las elecciones de los Estados Unidos, su consecuencia a nivel mundial, qué consecuencias o qué cambios traería la política de Donald Trump en nuestro país, etcétera, etcétera. ¿Con quiénes vamos a debatir el tema? Antonio Barrios, senador de la República, ANR. Gracias por venir, Tony. Un placer, Mina, estar contigo siempre. El senador Rafael Filisola, senador de la República por el PDP. Gracias por estar, Rafa. Gracias, Mina, por la invitación. Un gusto. Con nosotros se encuentra Esteban Caballero, politólogo. Gracias por estar. Al contrario, gracias por la invitación, Mina. Jorge Codas Thompson, analista de política internacional. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, Mina. Bueno, ¿qué significa la victoria de Trump, digamos? A ver, porque obviamente de repente a veces uno dice, bueno, no hay tanta diferencia tampoco entre los demócratas y los republicanos, entre Trump y Kamala, pero sí, algunos dicen que sí, hay marcadas diferencias. ¿Qué significa, digamos, que haya ganado Donald Trump? El que quiera hablar primero. Y sobre todo también, ¿qué significa y por qué ganó? ¿Verdad? En el sentido de que, ¿y por qué perdió Kamala también? A ver, ¿qué hizo bien Trump para poder ganar y convencer? ¿Y qué hizo mal Kamala o los demócratas y por eso perdieron? Sí, yo siento que es más fácil responder la segunda pregunta. ¿Por qué perdió Kamala y por qué ganó Trump? Sí. Porque eso te remite a un análisis de todo lo que fue la campaña electoral, etcétera. ¿Verdad? Perfecto.
Y voy a puntualizar para brevedad, digamos, el tema de por qué perdió Harris, vamos a decir, ¿verdad? Yo creo que hay tres consideraciones ahí importantes. Una de ellas es que el retiro de Biden fue muy atrasado, fue muy fuera de momento, digamos. Hubiese sido mucho más importante una renuncia, digamos, a tomar la candidatura como él esperaba hacerlo para un segundo periodo. Ese hecho es... O sea, el retiro tardío, pero, claro, no que no se haya retirado, que tenía que retirarse, claro, evidentemente ya no estaba en condiciones. El retiro tardío ocasionó un acomodo, digamos, que quizás no fue lo mejor, en el sentido de que se le dio a Harris 3 meses de campaña y tuvo que hacerse conocer, porque mucha gente, nosotros podemos conocerla bien, pero hay mucha gente que todavía no la conocía bien, etcétera, ¿verdad? El hecho también de que el Partido Demócrata se quedó muy callado con respecto a la continuidad de Biden, por un respeto muy grande que hay respecto a la costumbre de que el que está en la oficina o el que está ejerciendo tiene todo el derecho, digamos, y se le debe apoyar cuando aspira a un segundo periodo. A la reelección, cosa exactamente contraria acá, que no, nada a la reelección jamás, exactamente, forever, ¿verdad? Bueno, entonces eso es un factor importante, ¿verdad? Y después ella no se pudo desprender de la figura de Biden, del gobierno de Biden, que aunque yo considero tenía muy buenos indicadores en términos de mejora de la situación, no se sentía eso en la ladera y en la mesa y a nivel de la microeconomía. Entonces, dado que fue muy importante la apreciación o la percepción que tenía la gente respecto a su situación económica en la decisión de por quién votar, ella no pudo, digamos, alegar que era distinta a lo que era el gobierno actual. Y no era tampoco tan distinta, porque formaba parte del mismo proyecto, ¿o era distinta en realidad? No, obviamente ser vicepresidenta del gobierno de Biden no te puede hacer muy distinta, eso, ¿verdad? Claro. Eso es, evidentemente, aunque yo creo que sí hubiese sido más distinta, digamos, si hubiese podido tener la oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso también influyó. Y luego también el tema de cómo manejaron el operativo electoral. Hay ciertas observaciones que se hacen respecto a ciertas fallas en la manera de llegar a la gente. Hubo evidentemente un decaimiento de la cantidad de gente que pudieron movilizar y de hecho por eso se perdieron esos 4 estados, digamos, pendulares importantes que solían ser o de vez en cuando pasan al ala demócrata, que son los estados Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que se llaman como que la franja industrial, vamos a decir, de Estados Unidos, ¿verdad? Esas son las cosas que yo te podría como presentar, que marcar para la discusión, vamos a decir, ¿verdad? A ver, ¿por qué? O sea, vamos a hablar de, me parece muy bien esto de hablar de la campaña, o sea, ¿dónde estuvo la falla, verdad, de unos y otros? Y otras que ya son también no solamente fallas de campaña, sino que de repente si la economía va muy mal, aunque vos hagas la mejor campaña, obviamente lo más probable es que pierdas. Claro, pero digo, ¿cuáles fueron los elementos que hizo que gane Trump y que pierda Kamala? Yo voy a construir sobre lo que dijo Esteban. Sí. Yo creo que hubo 2 problemas muy importantes en cuanto a la participación de Kamala. De hecho, una ya también le llegaba a Biden, que es el fenómeno de la inflación. Ciertamente los números económicos, digamos, el crecimiento económico 2,5% anual, bastante bueno, un desempleo históricamente bajo, etcétera, daban a entender que el apoyo que iba a tener la gente para la reelección de Biden y posteriormente para Kamala iba a ser alto. Entonces quiere decir que no era tan mala la situación económica. No, pero ahí viene el punto crucial. Ajá. Uno es lo que nosotros podamos abrir acá una planilla y analizamos que realmente los sueldos suben por arriba de la inflación, que el desempleo está bajo, etc. Para Juan Pueblo, ¿cuál era la realidad? Era irse a su supermercado con su sueldo probablemente mínimo o cercano al mínimo y darse cuenta de que lo que le costaba antes, digamos, $200, ahora le costaba $300. La gente no hace ese cálculo frío, la gente va al supermercado y siente en el bolsillo. Claro. Pero entonces la inflación lo que era alta. Sí, de los puntos económicos, el talón de Aquiles del gobierno de Biden fue la inflación. Que tuvo que ver
en parte por la pandemia, en parte también por la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó determinados efectos inflacionarios de algunas materias primas que usan mucho en Estados Unidos, como los fertilizantes. Ese es un punto, digamos. En general, la economía, Trump la va a encontrar en relativamente buen estado. Inclusive la inflación ha ido bajando mucho, pero hay que aclarar algo. En Estados Unidos el presidente no decide la política sobre la inflación. Claro. Eso lo hace la Reserva Federal, que es autónoma, que es su banco central. Entonces ahora se están viendo los resultados de todo el trabajo que hizo contra la inflación la Reserva Federal y eso va a recibir Trump. Y otro punto muy importante que hace a la forma del reemplazo de Biden. A Kamala, la impresión que uno tuvo cuando ella entra al ruedo es de alguien que fue ungida candidata a monarca. Ella no ganó una primaria. Ella no participó en ningún tipo de evento donde se tuvo que poner en situación de competencia. Las reglas del Comité Nacional Demócrata permiten una elección durante la convención. Claro, pero que tiene su riesgo. ¿Por qué? Porque claro, mucha gente se puede considerar capaz presentarse a la convención y van a tener una convención sumamente agitada. Claro. Pero la manera en que lo hacen, directamente le otorgan a ella una suerte de derecho divino, le pega mucho. Le pega mucho, contrariamente a lo que sucede con Trump. Trump tuvo que empezar prácticamente de cero. Trump tiene históricamente unos indicadores negativos sobre su persona bastante importantes. 31 a 40% es normalmente su imagen personal positiva, el resto es negativa. Tuvo que construir sobre eso, tuvo también muchos problemas legales, sobre todo esa condena que tuvo en primera instancia por el supuesto pago a una actriz de cine para adultos, una suerte de soborno. Pero él capitalizó muy rápido el sentimiento de la gente respecto a la inflación y otro punto que es crucial, que él ya lo había detectado en su primer gobierno, que es el fenómeno, la desindustrialización de Estados Unidos. Desde que Estados Unidos pasa de ser una potencia productiva en los años 60-70 a ser una economía basada en la economía del conocimiento, la alta tecnología, etcétera, más la entrada de países como China al comercio internacional, hace que Estados Unidos de manera progresiva comience a perder fábricas y manufacturas, sobre todo en el medio del país, que está desconectado de los centros de globalización que son la costa este y oeste. Esa gente quedó muy empobrecida, gente que no tuvo, digamos, cómo compensar el hecho de que las fábricas que estaban ahí cerraran, más allá de poder migrar, que ellos no querían, esa gente no quiere migrar porque son gente establecida. Y Trump toma ese discurso, e inclusive su candidato a vicepresidente viene de uno de esos estados. Él es muy inteligente. Él le habla a la gente que está despojada en Estados Unidos. No digo despojo en el sentido que uno podría ver en África, digamos, pero comparativamente con la clase alta, etcétera, estaba muy mal. Esos dos puntos yo creo que fueron fundamentales. Tony, Rafa, ¿qué hizo? Mira, yo... Que gane Trump. Yo creo que pierda Kamala. Hubieron errores garrafales. El deterioro de Biden vino antes de ser electo candidato, ya se notaba el deterioro de Biden. Sí, totalmente. Ahí ya fue un gran error ponerlo a él como candidato. Segundo error, hacer lo que acaba brillantemente de explicar acá el compañero, ¿verdad? Y la campaña de Trump exactamente se fue a los lugares donde más afectaba, que exactamente la parte, las heladeras vacías, la comida más cara para la mayoría de los empleados, que son empleados con un salario seguramente más bajo, y por supuesto eso castiga mucho. Y su discurso, que vuelve a recuperar al americano, al americano que es no el citadino, sino que el que anda por el campo, que vendría a ser. Él dio un discurso muy fuerte pegado a esto. Los migrantes que entran, que van a ser expulsados, a pesar de que tuvo un apoyo bastante importante de los latinos, ¿verdad? Ese discurso fue muy fuerte. Además de todo eso, lo que él conversó con respecto a los impuestos, lo que él conversó con respecto al sistema de salud americano. Él habla no dijo todavía cómo lo va a hacer, pero hay un dinero muy importante que entran de las propinas y otros números que existen ahí, que él eso iba a poner exento
de impuestos, ¿verdad? Iba a favorecer con eso, de alguna manera, con otros fondos, a la salud, ¿verdad? Eso fue muy importante porque el americano, que es pobre, te lo digo yo, porque yo estuve mucho tiempo en contacto con la OPS, ¿verdad? Y ahí está América, no tiene el sistema de salud que el americano que puede tener un seguro lo pueda acceder. Es muy diferente también la atención en ese sentido. Apuntó a esa clase y le dio mucha importancia. Y después su mismo estilo de hacer política, el ser firme, el ser hasta a veces muy autoritario, el mostrarse, cómo estuvo vestido, determinado, ¿verdad? De ser un tipo que va a tomar determinaciones, yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Eso agrada al elector, te lo digo mirando políticamente porque nosotros conocemos por la política cómo se comporta el elector. El elector quiere un presidente firme, un presidente que baje línea, un presidente que diga esto se va a hacer, esto se va a a y después que tenga una autoridad. Y después estamos acostumbrados a que alguien solucione los problemas. Entonces queremos a alguien con autoridad, para no decir autoritario, inclusive, digamos, una leve frontera. Porque tenemos esa cultura, bueno, acá yo no sé cómo es en los Estados Unidos, apenas si me fui 2 veces. Pero te das cuenta cómo ganó en las elecciones. Exactamente. ¿Y qué hacía algo? El ser humano en todas partes del mundo, con sus matices igual. Habrán visto ustedes los que son evidentemente fraguados, que alguien se le enfrenta a él en pleno auditorio y la agarra con la corbata y le pega por la cara a Trump y Trump le contesta con un bife y lo tira al otro lado. Él hacía ese tipo, él mostraba que iba a tener autoridad y que no iba a permitir muchas cosas. Yo creo que eso favoreció mucho. Leí un análisis sobre su vestimenta y me llamó y me agradó muchísimo, porque si ustedes le miran a Trump, en la mayoría de las veces le van a ver con su traje azul y su corbata roja. Y eso dijeron que es muy importante. ¿Eso de la corbata roja es lo que a vos te gusta? A mí me encanta lo de la corbata roja. ¿Qué es lo que querés destacar de su vestimenta? Porque simula mucho a lo que nosotros hacemos, que para nosotros eso es ya es parte de ¿Pero por qué crees que allá eso eso fue significativo? Y no sé, pero hicieron ese análisis y eso fue positivo. Ese análisis. Su gorra es roja. Si ustedes ven la gorra de Trump que se vende o que se usó pero allá. Pero decir que el color rojo es positivo en la mente yo de te la digo, gente. fue evidentemente el análisis que hicieron. Claro, por un tiempo se le recomendaba usar amarillo. ¿Te acuerdas a los? No, el color, no sé, determina, lo que a mí me dicen, que a mí me dicen normalmente los expertos en comunicación es que el rojo es un color muy fuerte. Y que no hay que usar o que es bueno. No, que es bueno. Parece que da más fuerza. Fíjate nomás. Porque me acuerdo que a Fadul le habían hecho usar amarillo. Todos los partidos de izquierda usan rojo. Claro. El rojo en todos lados es rojo. Sí, en general. El color del Partido Republicano es el rojo. Claro. También. No, claro, el Partido Republicano es rojo. De ahí viene y los demócratas son azules. Se inventó un poco, no sé si un consultor vino en el siglo XIX, pero Centro Democrático, azul, y Asociación Nacional Republicana, rojo. Solamente que el Centro Democrático, solamente que el Centro Democrático eligió el azul. Y después la línea política, la nuestra, Dios, patria y familia, la misma Trump. En contra del aborto, en contra de los géneros que supuestamente existen. Una de sus promesas, hay 2 géneros, hombre y mujer. Eso fue promesa de Trump en su gobierno. Eso evidentemente caló muy hondo en el americano. Por eso tiene esa ventaja. Yo creo que eso le ayudó también muchísimo. Ayudó. Bueno, ¿qué crees vos? Yo creo que hay dos factores. Yo creo que hay 2 factores. Uno, que Trump está en campaña hace 10 años. 2, el tema económico. Yo creo que la campaña demócrata se debió haber centrado más en el tema económico. Pero hay que decir, o sea, el hecho de que Trump esté en campaña hace 10 años es un contraste con Harris, que tuvo, ¿cuántos meses tuvo? 3 meses. Yo venía siguiendo, hay algunos analistas que hacen un compilado de todas las encuestas y hacen una ponderación. Yo venía siguiendo bastante. Pero Kamala estaba muy bien en las encuestas al final. Al principio. Parejo. No. Al principio ella empieza una remontada importante. Después como que se estanca. Sí. Yo no sé qué impacto pudo haber tenido el debate de la vicepresidencia, pero no sé si tuvo algo que ver o no. Pero a partir de ahí yo empiezo a ver cómo Trump
remonta. Ahora, hay que ver también, porque Trump también, Hillary también estaba por delante de Trump. O sea que había como un votante que o que no se le preguntaba o que no decía. No decía su simpatía por Trump, porque Hillary sí llega hasta el final con 1 o 2 puntos de ventaja. Ahora, cuando llegas con unas encuestas tan cerradas, con 1 o 2 puntos, evidentemente es una moneda, ¿verdad? ¿Cuánto finalmente fue el resultado hasta ahora, digamos? 47,7 versus 50,7. Yo vi alguna proyección de que inclusive se iba a cortar más. Ahora, no sé si eso es así. Ahora, hay que puntualizar también esto que decían Jorge y Esteban, el cinturón de óxido, ese sector más deprimido, y el sector rural también muy, muy deprimido. Y bueno, Trump pudo llegar bastante bien a ese sector en esta elección. Y Harris no, en contraste con Biden, porque Biden tenía, cuando le gana a Trump en la elección anterior, él tenía esa trayectoria con los sindicatos, con el sector trabajador, o sea, él estaba muy identificado con esas causas que son tradicionalmente demócratas. Claro. Es decir, a los demócratas les pasa algo muy parecido a lo que le pasó al Partido Laborista Británico, por ejemplo, donde sus banderas fueron tomadas por los conservadores. Ahora recuperan esa bandera. O lo que le pasa, por ejemplo, al progresismo en Italia, donde Meloni toma su bandera y ese voto que tradicionalmente vota a partidos progresistas terminan votándola. En fin, yo creo que son ciclos, son errores de políticas aplicadas. No creo que tampoco marquen una tendencia a largo plazo. O sea, acá en Brasil hubo alternancia, vamos a ver aparentemente en Uruguay va a haber alternancia. O sea, no debería tampoco sorprender que en Estados Unidos también haya alternancia, un poco por esos factores que señalaban tanto Jorge como Esteban. Sí. Tú sabes que yo creo que la cuestión económica, por eso les preguntaba, yo no hago seguimiento precisamente de la política norteamericana, ahora no soy experta en eso. El factor económico sí me di cuenta que siempre fue muy determinante, digamos, en las elecciones de Estados Unidos. Ahora, lo que no sabía es cómo estaba realmente, ¿verdad? Porque por un lado, ustedes dicen que macroeconómicamente no estaba tan mal, digamos, si el índice de desempleo no era tan alto, la inflación tampoco. Tienen problemas. Yo te digo, la última vez que me fui, en todos estos locales de comida rápida que se veía un cartelito, se busca trabajar, o sea, se ofrece trabajo. Sí, entonces pero a lo mejor la gente no quiere ese tipo de trabajo, claro. Quiere otro tipo de trabajo. Por eso, una es la cuestión económica, que puede ser determinante, pero no sé hasta qué punto, porque por lo que ustedes dicen no estaba tan mal, sí, eso de que las heladeras vacías, digo que claro. Tampoco entiendo muy bien, porque si no había tanto desempleo y a la vez no había tanta inflación, porque es que las heladeras no estaban igualmente llenas como antes. Y lo que pasa es que los efectos de la alta y la baja se van sintiendo con el tiempo. Bueno, entonces es la cuestión económica, pero ¿saben qué? Otra cosa que a mí me parece interesante analizar, porque yo siempre hago también los paralelos para aprender de errores y virtudes también de lo que sucede en otros lugares, y trato de hacer el paralelo con nuestro país, ¿verdad? Esto de basar muchas veces las campañas en el error de los otros, ¿verdad? O sea, cuando solamente es el ataque al hijo de puta de Trump, ¿verdad? Esto que lo otro, siempre, ¿verdad? Esa política, no es de los socialdemócratas, digo de esta campaña, porque los socialdemócratas, como los colorados y liberales y comunistas, yo digo siempre que hay de todo, o sea, en el sentido que a mí me gusta más analizar al grupo de los socialdemócratas, porque hay otro grupo, no sé, ahora Obama, si bien forma parte del mismo equipo, para mí tuvo una política diferente a Biden y Kamala, ¿verdad? Entonces yo no digo los socialdemócratas o los republicanos, porque hay diferencias, pero en este caso en particular vi un ataque obsesivo, ¿verdad?, contra Trump, ¿verdad? Tanto es así que hubo inclusive una persecución, independientemente de que el señor sea o no un delincuente, que haya delinquido en algunas cosas, no sé, pero 30 y pico de casos judiciales, ¿verdad? O sea, basaron mucho su campaña en desprestigiar al otro, más que prestigiarse uno, ¿verdad? Bueno, y eso es un elemento que es un defecto de campaña. Lo victimizaron. Claro, de mucha gente, ¿verdad? De muchos equipos políticos, encarar por ese lado. Evidentemente, lo hemos sentido acá, ahora se ve en los Estados Unidos, no da resultado, pierden aún más lejos. Entonces, yo creo que eso hay que aprender, ¿verdad?
En segundo lugar, el tema de los medios y los influencers. Yo le tengo que decir que estaba mega impresionada que el apoyo que tenía Kamala, digo, de los artistas, de los medios de comunicación más importantes, ¿verdad? Ahora, evidentemente, no se gana solo con eso, ¿verdad? Sino que tiene que ver, tiene que ver qué política, porque te ayudan los medios sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero si vos tenés una mala política, de nada te sirve tener a los medios que lleven adelante una política errada, ¿verdad? Sin lugar a dudas errada, porque si no, ¿por qué no ganaron? Entonces, acá nuevamente perdieron los medios y los influencers, porque perdió Kamala, digamos, y todos ellos le apoyaban a Kamala. Pero yo creo que esencialmente es por la cuestión económica, sí, así como ustedes dicen, y por ese tema de hacer hincapié más en el defecto del otro, ¿verdad? En la persecución al otro, que en estar más cerca de la gente. O sea, acá lo que hay que estar es oler, olfatear qué es lo que a la gente le está molestando, ¿verdad? Y hacer hincapié en el sentimiento de la gente. Si vos trabajas el sentimiento de la gente, obviamente una campaña también se gana con sentimientos. Y vos tenés que tocar eso, el sentimiento. Y creo que ese fue un error así a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, te voy a decir dos cuestiones con relación a esa. Uno, en esta campaña por lo menos los ataques fueron de los dos lados. O sea, ahora, sí yo creo que fue un error el tema, o sea, no sé si es un error, pero tuvo un efecto a favor de Trump, el tema de que lo enjuicien, claro, que eso, él capitalizó muy... Bueno, pues eso de los 36, eso es muy típico del sistema americano. O sea, acá, por ejemplo, es que te pongan 40 casos tipo a Prieto es un escándalo, pero en Estados Unidos no están así. O sea, no es que por eso te va a ir 100 años a la cárcel. Pero el hecho de llevarlo, y él capitalizó muy bien la foto, yo creo que eso le ayudó, vamos a decir. Exacto. Pero entre ambas cosas. Ahora, el tema de los medios hay que matizar mucho, porque Estados Unidos no tiene muchos medios nacionales, de alcance nacional. Acuérdate que Estados Unidos es un país federal y hay un montón de medios que alcanzan al condado, que alcanzan al estado, y esos medios a lo mejor tienen más influencia. O sea, son los medios que la gente ve. O sea, vos querés saber el clima de tu ciudad, querés saber qué va a pasar en la política de tu ciudad o la más política. Localista, digamos. Y Trump entra mejor en esos medios. O sea, cuando ellos dicen, le ganamos a los medios, sí, ganan a los medios nacionales, que son unos pocos ahora. Pero en realidad ellos se conectan bien con medios que entran mejor al territorio. Y es algo así pasa. El sentimiento, porque algo cuando así es territorial, conoces más finamente lo que la gente quiere y desea. Sí. O sea, pero te digo nomás que hacer un comentario, si se puede. No. No sé. Sí. Mira, hay dos, tres cosas que dijiste, Mina, que yo estaría discrepando respetuosamente, como dicen. Sí. Uno es que todo lo que tenga que ver con la parte judicial formaba parte de una campaña. Sí. Yo creo que eso hay que... o sea, que no formaba lo que vos decís. Sí, yo creo que habían hechos judiciables que eran objetivos, digamos, que no era una persecución. Ajá. O sea, cuando, por ejemplo, se levanta la imputación en Atlanta respecto al tema de la intención de hacer un fraude electoral de parte de republicanos, se cita la conversación que tuvo Trump con el secretario de Estado del Estado de Georgia y le dice, necesito 11.500 votos. O sea, eso es objetivo, digamos. Objetivo, es una intervención, digamos, conseguime 11.300 votos. Cuando dicen, usted trató de sobornar a la actriz de porno tal, hubo pruebas. Y esas cosas, lo de Atlanta no se ha podido todavía llegar, pero algunas de las cosas llegaron a un estrado judicial con jurado, con juez, y se llegó a una conclusión. Entonces, yo creo que hay que separar el tema de las persecuciones o de las críticas a Trump y no meter todo el proceso, las 7 imputaciones que él tiene como parte de una campaña. Yo no, por eso dije, independientemente que sean reales o no las acusaciones. Okay, ahora, que haya él capitalizado eso como una situación de yo estoy siendo perseguido por un poder judicial corrupto, demócrata, etcétera. Pero habrá habido también una manito ahí, ¿eh?
Habrá habido una No te podría decir, mira, pero cosas, prefiero decir que no, digamos, que había voluntad más bien del parte del Poder Judicial de hacer algo con respecto a que nadie está por encima de la ley. Sí. Ese para mí es un Yo creo que tanto acá como allá mucha gente está por encima de la ley. No creo en la justicia norteamericana, eso pero... de verdad, como algo totalmente estéril, digamos. Yo quisiera tocar el tema que manifestaste en cuanto al contacto que tiene el candidato con la gente. Sí. La pobreza del debate que hemos visto en esta campaña tiene que ser motivo no solamente de reflexión, sino de alarma. Los mítines de Kamala reunían mucha gente porque todo el mundo sabía que al final del evento iban a haber artistas cantando. Importantes, claro. Entonces, estamos hablando del país más poderoso de la historia. Sí, sí. Trump hizo algo similar. Si esto no fue monopolio del Partido Demócrata, llevó también un comediante que aparte hizo comentarios desafortunados. Y en el propio debate, Trump, por ejemplo, hablaba, bueno, yo voy a cambiar el sistema de salud. Entonces le preguntaban, ¿qué vas a hacer? Y dijo, I have concepts of a plan. Dijo, tengo algunos conceptos sobre un plan. A ver, estás por ser electo presidente y estás diciendo que en la práctica no tenés idea de cómo vas a implementar lo que estás prometiendo. Eso vino de los dos lados. Y aparte, Kamala cometió un error muy grande. Ella se corrió a la izquierda ideológica y propuso planes o medidas que van en contra del sentir del pueblo norteamericano, como el control de precios. Claro. Eso es anatema en Estados Unidos. Ahí funciona el mercado, mal o bien, es lo que funciona. Y el otro punto muy importante es haber querido introducir carga impositiva para las ganancias de capital no realizadas. Es decir, si la acción de mi empresa aumentaba, ya me cobraban impuestos por eso, aunque yo no había vendido la acción para poder recaudar el dinero. Eso al norteamericano le asusta. Entonces yo creo que tuvo mal asesoramiento en cuanto a las políticas a elegir para captar votantes. ¿Qué diferencia, Tony, puede haber o qué expectativa de diferencia de políticas hacia nuestro país? Y mira, somos tan pequeños para que Estados Unidos le fije una mirada tan especial a Paraguay, pero tenemos la esperanza que sí cambie, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que tengamos una representación más acorde a nuestro estilo de vida, porque lo que nos enviaron realmente fue algo que no estaba acorde y con muchas críticas, ¿verdad? Y otra cosa, la injerencia de poderes extranjeros dentro de nuestra política, ¿verdad? Que eso fue evidente durante este periodo pasado de gobierno que tuvimos y esperemos que eso cambie, ¿verdad? Evidentemente van a haber cambios y van a haber cambios de embajadores en este caso. Y bueno, y esperemos que venga alguien ya más acorde a nuestras costumbres, más afín y una persona que deje que el Paraguay sea independiente y soberano como es. ¿Qué va a cambiar, crees vos? Yo creo que Estados Unidos tiene una agenda de intereses con Paraguay. Ahora, yo creo que con Latinoamérica, que Latinoamérica no creo que sea su prioridad, salvo quizás Centroamérica por el tema de la inmigración. Esos países desde Nicaragua, El Salvador, esos países que son países de tránsito para la inmigración ilegal a Estados Unidos. Yo creo que en lo que es Latinoamérica me da la impresión de que él se va a centrar más en eso, con México y con el resto de Centroamérica. Y Paraguay, yo creo que Trump va a seguir insistiendo que esto es algo relativamente reciente. Digo relativamente reciente, pues, sobre todo desde que Taiwán ha ido perdiendo países que le reconocen, ¿verdad? Yo creo que para Estados Unidos en su relacionamiento con Paraguay, el tema más importante es que Paraguay siga esta política exterior en cuanto a Taiwán, reconocerle a Taiwán como un Estado soberano. Y después algunos temas en agenda que son sensibles también para ellos, el tema triple frontera, por ejemplo, que es un tema que lleva décadas, todo lo relativo, qué sé yo, al narcotráfico, al lavado de dinero, a la piratería, en fin. No sé si eso va a variar mucho con Trump por lo que dijo Tony. O sea, Paraguay estratégicamente, la región creo, más bien
estratégicamente no sé si va a estar en las prioridades del gobierno de Trump, así como no estuvo tampoco en las prioridades del gobierno de Biden, creo más bien Centroamérica y México, eventualmente lo que es Latinoamérica, salvo estos temas. Y claro, sobre todo pongo mucho acento en Taiwán por todo este ambiente que se da en el Oriente Próximo, la guerra, o sea, y la posibilidad de un potencial conflicto ahí. Claro, si bien no es la prioridad Paraguay, claro, pero sin lugar a dudas somos un país importante para ellos. O si no, mirás su embajada luego, ahí te das cuenta. Creo que somos como el PC de la región, digamos, porque como nosotros somos bastante forros de los Estados Unidos, entonces acá pueden hacer una semejante embajada porque siempre fuimos sumisos a sus políticas. Entonces no van a hacer esto ni en Brasil ni en Argentina, que por más mal que pueda estar la Argentina, digamos, tienen más soberanía. Acá nosotros muchas veces perdimos soberanía ante la política de los Estados Unidos. Entonces a ellos les conviene tener acá. O sea, es estratégico en ese sentido Paraguay y tenemos algunas riquezas naturales que también a ellos les interesa. Está mismo la hidrovía, el agua. Sí. Hay un montón de cosas, digamos, que por nuestra posición sí les interesa. No somos la prioridad, eso es categórico, ¿verdad? Pero creo que es importante analizar porque pueden haber cambios. Ahora, no sé si van a haber grandes cambios de política hacia nosotros, pero sí esto que dijo Tony, digamos, ¿verdad? O sea, esta administración, no digo los demócratas, esta administración realmente no respetó nuestra soberanía, pero yo siempre digo, cuando te faltan al respeto, no es solamente la persona que es un maleducado, ¿verdad? En el caso de la falta de respeto, en este caso no hablamos de educación, sino que de soberanía, sino que aquel que se deja maltratar o se deja avasallar. Y nosotros en realidad no vamos a culpar a los Estados Unidos. Un país siempre quiere tener supremacía, siempre quiere ejercer el poder, más un imperio, digamos, y a veces lo ejerce o casi siempre con exceso. Pero está de nuestra parte ponerle límites. Y no es nuestra política, no fue nuestra política ponerle límites, ¿verdad? Ahora, entonces, sin romper relaciones ni nada, hay que ponerle límites. Vos te metés hasta acá, entras en mi casa hasta la sala, en mi dormitorio no, ¿verdad? Entonces, ahora, un tema con relación a la embajada. El embajador saliente, más allá que uno coincida con él o no, es un hombre de carrera. O sea, y de buena carrera. O sea, no es que mandaron a cualquier persona, mandaron a una persona que tiene mucha trayectoria y que tiene mucha carrera. Y por lo que vi del currículum del embajador propuesto, que yo no sé si lo va a confirmar Trump o no lo va a confirmar porque no tiene todavía el acuerdo del Senado, habrá que ver si mantiene o no mantiene, pero de todas maneras también es un embajador de carrera. Muchas veces Estados Unidos también usa las embajadas para darle un premio a los aliados claro, yo no sé si es de carrera. Paraguay, puede ser. Por eso digo, no es ese el cuestionamiento. Objetivamente no más. Claro, no, pero objetivamente también te digo que hizo acá una payasada, que acá realmente se metió en hacer estas conferencias de prensa que en ningún lado, donde también se le declara significativamente corrupto a la gente, etcétera, ¿verdad? Está en su derecho, sacarle visa, todo está en su derecho. Pero lo que se hizo acá es una grosería por parte de este embajador, muy profesional, pero acá lo dejó de ser. Si sos profesional, no lo hagas, como decía. Claro, pero que se me va el tiempo. Eso hizo, en la línea de lo que vos decías, sí. Pues tenía una instrucción del Departamento de Estado. Seguro que no lo habrá hecho solo por iniciativa propia. Porque a él le gustaba. Seguramente, categórico. Yo también creo, en eso sí comparto, que no fue solamente una iniciativa del embajadorcito que vino acá. ¿Qué decís en relación a nuestro país y el cambio de administración? Yo creo que los grandes lineamientos de la política exterior norteamericana más bien se van a mantener. Uh-huh. ¿Puede haber diferencias? Sí, yo creo que Paraguay va a ser, dentro de América Latina, en cierto sentido, una diferencia. Sobre todo la triple frontera y el caso de Hezbollah. Sí. Hay que acordarse que Israel, que es el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, sí. No el único, pero el mayor aliado, está en una guerra con Hezbollah. Y nosotros sabemos por nuestras autoridades que hay presencia de ellos, inclusive ya ha habido inclusive extradiciones a Estados Unidos, y es un punto muy álgido, porque además, por más de que hoy en día estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, pienso yo, con CEPRELAT y otros organismos de control, realmente el dinero en Ciudad del Este corre de una manera que es absoluta. Exactamente, y entonces eso a ellos les preocupa mucho, sí, es seguro. Un punto en particular. Y hay otra cosa que yo quisiera mencionar que nos tiene que, digamos, ya llamar la atención y prepararnos
desde el sector empresarial. Se viene un proteccionismo muy, muy significativo. ¿En qué sentido? Para entender? Proteccionismo en el sentido de imponerle aranceles aduaneros a todo producto que vaya a entrar a los Estados Unidos. Eso para justamente desarrollar la industria nuevamente y todo, sí, dentro de esa política, ¿verdad? Esa es la base de su pensamiento. Muchos economistas dicen que ese es un pensamiento errado porque, entre otras cosas, si los aranceles son para todos, las fábricas de Estados Unidos que necesitan materia prima de afuera van a tener que pagar más. Pero pueden liberar ciertas y otras proteger más. Claro. Vamos a ver si Trump hace ese tipo de disquisición. Pero ya hizo una vez, ¿eh? Sí, hay que ver. Pero otra cosa, este segundo mandato de Trump, él se va a sentir más liberado de limitaciones para gobernar. En primer lugar, porque ya tiene el Senado, con una excepción institucional, pero ya tiene el Senado y probablemente se va a quedar con la Cámara de Representantes. Entonces él se va a sentir mucho más a sus anchas para trabajar. Sí. Y él está contratando aparentemente, a diferencia de lo que hizo en su primer gobierno, personas que le van a ser absolutamente leales, porque en el primer gobierno muchos de su propio equipo le jugaban en contra para que él no cometiera errores graves en la política exterior. Y él se enojó con ellos, los cambió, los despidió, los insultó. Y aparte tienen los 5 años de experiencia, no hay nada que hacer. Sí, eso es una realidad. Y él viene, y tener mayoría, como decís también, eso es crucial. Eso es fundamental. Y le va a permitir a él, por ejemplo, implementar este sistema proteccionista donde él alega que el dinero que se vaya a recaudar, entre otras cosas, va a servir para mejorar el sistema de salud y para mejorar las prestaciones a personas de la clase trabajadora. Entonces, eso da para discutir mucho, pero eso es lo que se viene. Y si nosotros estamos con intención de tratar de abrir mercados allá, empezando por el problema que tenemos con la carne, que un senador que vino y se reunió acá con Santiago Peña volvió a Estados Unidos y con un senador del otro partido hicieron aprobar una ley donde se prohíbe la importación de carne paraguaya. Y eso también nos tiene que llamar a la reflexión. Se debería haber hecho lobby en Estados Unidos durante el proceso. No es tan caro hacer el lobby. Ahora estamos prácticamente en las manos de Trump, porque en las dos cámaras hay los suficientes votos para aprobar la ley y para superar el veto de Trump, si Trump vetara. Eso no nos puede pasar, Mina. Nosotros tenemos que pensar más a largo plazo. Totalmente. Y en base a eso también el toma y daca, ¿verdad? En el sentido de que cuando damos, también tenemos que pedir. Es reciprocidad. Claro. ¿Qué decís para nuestro país? ¿Qué va a significar esto? Bueno, dos cosas. Uno, que a mí me parece que de repente en el debate nacional se está tomando esta elección como algo que está directamente ligada a la interna paraguaya, digamos, ¿verdad? O sea, como que ganó Trump, qué bueno, nosotros ganamos. Yo creo que hay que tener una actitud más de relaciones exteriores entre gobiernos, independiente un poco de los partidos, ¿verdad? Eso para un lado. Segundo, cuando vos hablas de respeto, mira, Trump es el tipo más irrespetuoso que existe. O sea, él va a considerar muchas veces los países no desarrollados, y lo ha dicho en referencia a algunos de ellos, como países que pertenecen, digamos, a las cloacas. Es un insulto que le dio a los países. Las cosas que ha dicho sobre los mexicanos, los inmigrantes latinoamericanos, no, yo te estoy hablando de respetuoso de nuestra soberanía. Claro que. Soberanía. Pero aparte, Esteban, te digo, no solamente bajo esta administración, o sea, hubo varias administraciones anteriores, te diría que casi histórica es nuestra sumisión al imperio, ¿entendés? No estoy diciendo que sea esto. En este caso en particular, digamos, se metieron más de la cuenta y con mayor osadía nomás. Y por eso que hay una impronta personal de cómo lo hicieron, ¿verdad? Me imagino. En todo caso, para la parte pero sometidos más... somos hace el hecho años. de que hayan hecho lobby con Marco Rubio, con Salazar en el Congreso, declarado, digamos, su simpatía para el Partido Republicano, le va a dar un puente de entrada, seguramente, para mejorar la situación, y va a haber seguramente mejor apertura a discutir apertura de mercados o inversiones extranjeras, que es un poco la agenda del presidente. Eso es lo que vos decís, eso es lo que cambia. Va a mejorar. Eso no podemos decir. No sé si van a quitar la designación. Exacto. La designación se puede quitar y no se puede quitar. Así es. Pero no debería ser el centro de la preocupación de la política exterior, ¿verdad? Claro, no. Solamente que, bueno, justamente eso. Pero tengo que... ¿Cuántos minutos me queda poco? Bueno, un segundito nomás, porque tiene que ver también con lo de Horacio Cartes, obviamente, ¿verdad? ¿Hasta qué punto lo de Horacio Cartes, que no es solo Horacio Cartes, es presidente del Partido Colorado, fue presidente de la República y
fue empresario que dio fuentes de trabajo a miles de paraguayos. Entonces no es solo Horacio Cartes, un XXL, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, a ver, cambia algo en el sentido que le genera cierta expectativa en relación... Por eso te digo, nos genera mucha esperanza, ¿verdad? Sí. Esperemos que tengamos la apertura, que tengamos la oportunidad de mostrar de que esto no fue así, ¿verdad? Porque eso nos negaron siempre, hay que reconocer también. No pudimos llegar nunca ni siquiera a conversar con el embajador, ¿verdad? Y mucho menos los abogados pudieron venir a la embajada, abogados americanos. No fueron ni siquiera recibidos, ¿verdad? Entonces, que por lo menos haya una oportunidad de defensa, que es un derecho de todos, básico, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, qué linda mesa con el senador Antonio Barrios, senador de la ANR, Rafael Filisola, senador del PDP, Esteban Caballero, politólogo, Jorge Codas Thompson, analista de política internacional, pero se nos refue el tiempo. Y lo que quieran decir, famoso, dígalo ahora en un minuto porque es lo que nos queda. Jorge Codas Thompson. Con las personas designadas de manera determinada, ¿verdad? Para no decir. El decreto ejecutivo donde se promulga la ley Magnitsky de manera ya operativa lo firmó Donald Trump. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando se solicite el levantamiento de las sanciones, si esto llega hasta él, que no necesariamente va a ser así porque la OFAC tiene sus mecanismos internos, no creo que sea tan fácil un levantamiento de las sanciones per se. La OFAC sí tiene un sistema donde uno puede apelar y puede presentar documentos donde se demuestre que cualquier situación que haya sido el objeto de la sanción ya ha sido superada y entonces la sanción se levanta. Y muy importante, esto se puede hacer muchas veces, es decir, si ellos deniegan la solicitud, se puede volver a hacer. Creo que es muy importante. Y lo otro importante es que las sanciones, la OFAC pertenece al Departamento del Tesoro, pero le apoyan en la información el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Exacto. Entonces, lo que yo creo que hay que prepararse muy bien para ir, si se van a ir, o si van a contactar con gente conocida, porque no es fácil. Es decir, yo no creo que ellos hagan cambios significativos en la lista de sancionados si es que realmente no tienen algo que les haga pensar erróneamente o de manera acertada que hubo una situación que ameritara la sanción. Eso me parece que va a ser fundamental. Correcto. Esteban. Mira, yo corto diría que tenemos que estar muy atentos a la formación del gabinete. Es decir, en este momento depende mucho, porque como no va a ser una diplomacia presidencial la que va a definir la relación con Paraguay, sino va a ser más bien una diplomacia, digamos, más burocrática. Entonces, ¿quién se nombra en hemisferio occidental, en Cono Sur? Ese tipo de nombramientos son los importantes para que nosotros podamos ir sintiendo, digamos, qué podría ser la actitud hacia Paraguay, ¿verdad? En los próximos días se va a hacer. Hay una voluntad muy férrea de limpiar con varios puestos que ahora son de servicio civil y transformarlos en puestos de servicio de confianza político. Esa es una de las preocupaciones que se está teniendo con respecto a cuán profundo va a entrar ese cambio, digamos, del servicio civil. No sabemos. Tony Barrios. Mira, un placer de vuelta estar contigo. Yo creo que vamos a tener tiempo suficiente de ver cómo se sigue desarrollando el tema Estados Unidos, siempre teniendo la esperanza de que el cambio venga para bien. Y un placer compartir con los compañeros. Esto fue tremendamente instructivo para nosotros cuando estamos en este mundo internacional y aprendimos una cantidad de cosas. Gracias, Tony. Rafa. Y mira, yo creo que más importante de todo lo que podamos especular hoy sobre lo que va a hacer Trump o lo que no va a hacer, qué va a significar esta administración, creo que para nosotros la prioridad es fortalecer nuestro servicio exterior. Eso es lo fundamental. Ahí es donde nosotros vamos a lograr nuestros objetivos, vamos a defender nuestros intereses y vamos a hacernos respetar también como país, con un servicio exterior profesional, especializado, presente en los distintos foros importantes y fuertes. Así es, me encantó tenerlos acá. Bueno, obviamente solamente hacer un pantallazo de lo que está sucediendo. Como dicen, demasiadas cosas pendientes todavía para poder tener una posición más clara. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los domingos. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Hasta el próximo domingo acá por este canal.